Comenzamos. Muy bien, mis queridos amigos, pues muy buenas tardes. Es un honor estar con ustedes una vez más, como todos los lunes a esta hora. Y hoy nos toca, para empezar, a hacer un brevísimo repaso de no más de 3-4 minutos sobre lo que vimos acerca de las virtudes y de las dos primeras virtudes que ya se presentaron en este macro, que es el concepto de virtudes cardinales. Por virtudes cardinales vamos a entender la palabra latina original, que es cardine cardinum, que significa gozne. Dicho un poco a lo chairo de ahora, sería algo así como, ¿y tú en qué la giras? Eso significa el gozne, ¿no? En torno a lo cual das vueltas. Entonces, las virtudes cardinales se llaman así porque es en torno a lo cual nuestra vida gira o da vueltas. De ahí que se llame cardinales. Ese es el sentido correcto de la palabra. Y las virtudes cardinales son 4, o virtudes naturales también se llaman. Las virtudes cardinales son la prudencia, que es la madre de todas, si bien no es la reina. La reina es la caridad, pero la caridad no es cardinal, es teologal o sobrenatural. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Repasando rapidísimo lo que ya vimos, que la prudencia es, recordemos, la virtud que nos permite colocar los medios una vez propuesto el fin, colocar los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto. Esa es la verdadera prudencia. Y se compone de varias virtudes auxiliares que rápidamente proyecto aquí. Las virtudes auxiliares de la prudencia son estas 8: memoria del pasado, inteligencia del presente. Esto de memoria del pasado se los digo para los que no les gusta la historia. Me ha sorprendido en muchos grupos diferentes que alguien escribe que la historia no le gusta. Bueno, pues entonces carece de la virtud de la memoria del pasado, que hoy en lo que voy a exponer vamos a utilizar bastante. La inteligencia del presente, que en lenguaje moderno se llama Gestalt, o concentración absoluta en lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin distraerse. La docilidad intelectual y emotiva, que es una forma elegante de decir humildad. Sagacidad, al estilo de MacGyver, que todo lo saca de la manga y lo que no sabe lo inventa. La razón por encima de la emoción, del corazón o de las vísceras. La providencia, que no se refiere a la divina providencia, sino que viene del latín proculvidere, que es ver a lo lejos. No se trata de ver de aquí a una fecha cercana, como podría ser el Año Nuevo, sino se trata de ver a 30, 40, 50 o más años, como cuando los romanos construían un acueducto, tanto en Segovia como un coliseo en cualquier ciudad italiana, pues pensaban en los próximos 5,000 años y ahí están todavía funcionando. La circunspección o vista camaleónica, que consiste exactamente en lo contrario de la mirada de la mula, a la cual le ponen ciertos parches en los ojos para que nada más vea para adelante y no se distraiga. Es algo en lo que nunca voy a insistir suficientemente. Necesitamos, en función de nuestra misión, una vista camaleónica. Esto es, ver la esfera desde el centro y verla por dentro en toda su dimensión, sin descuidar absolutamente ningún aspecto. Circunspección y cautela o precaución. En una misión como la que nos hemos propuesto, carecer de cautela o precaución puede dar al traste con la misión misma, por ser precipitado, por ser no cauteloso, por ser arrebatado o por no pensar las consecuencias de lo que decimos o hacemos, o de lo que no decimos o no hacemos. Después también vimos ya la virtud de la justicia, que consiste básicamente en apartarse del mal, en dar a cada quien lo que le corresponde, pero sobre todo en hacer el bien a escala óptima o máxima, de tal manera que la persona justa no es la que dice no mato, no robo, no me corrompo. No, eso
es mediocridad. La persona verdaderamente justa es aquella que hace el máximo bien posible a su alcance, en grado de excelencia o de posibilidad optimizada. Sus partes potenciales, que las expliqué en una sesión pasada, pues son la piedad, la gratitud, la fidelidad en las promesas, la afabilidad, que está en las palabras adecuadas, propias, corteses, incluso dulces, la observancia u obediencia de la ley, la equidad o epiqueia, que consiste en apartarse de la letra escrita, pero conservando el espíritu de la ley. Como dicen los viejos juristas franceses, l'esprit de loi. La veracidad, o decir siempre la verdad, al menos la que pensamos sinceramente que es la verdad. La sinceridad, la simplicidad, la justicia social, justicia internacional y la justicia vindicativa, como sería, por ejemplo, el que nadie se escape por ningún motivo a las consecuencias de sus acciones. Y hoy vamos a ver una virtud formidable, extraordinaria, que es precisamente la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza. Voy a mover esto para que se vea en toda su fuerza la pantalla, en toda su amplitud. Bueno, pues la virtud de la fortaleza es la virtud que sostiene o entusiasma al apetito irascible, lo que también se llega a llamar la santa cólera o la santa indignación. El apetito irascible, voy a detenerme en este concepto, lo define Aristóteles de una manera magistral, cuando dice que cualquiera se puede enojar en cualquier momento, por cualquier motivo y con cualquier persona. Y eso, dice él, es un vicio y es una debilidad. Solo los débiles se enfurecen con facilidad. En cambio, la fortaleza es enojarse, indignarse, mostrar la santa cólera o la santa ira por el motivo correcto, con la persona adecuada y en el momento oportuno. A eso se refiere la virtud de la fortaleza, sin la cual pues no hubiera sido posible que Santa Juana de Arco hubiera echado a los ingleses al mar, o Cortés hubiera hecho la conquista y la posterior fundación de nuestra patria, o que Julio César hubiera cruzado el Rubicón, o Alejandro Magno cortado el nudo gordiano de un solo tajo. La historia está llena de maravillosos momentos en los cuales el apetito irascible, la santa cólera manejada, como lo dice Aristóteles, es justamente la fortaleza. Y que también enardece a la voluntad, no nada más al apetito irascible, que es en cierta forma algo connatural al hombre, sino también a la voluntad, para que no desistan en su empeño, ambas, por conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el peligro cercano de perder la vida corporal. Si la persona fuerte tiene un motivo más o no únicamente por el cual vivir, sino un motivo suficientemente poderoso como para dar la vida por él. Esto es la mejor definición de fortaleza y que los griegos antiguos conocieron y practicaron en forma verdaderamente maravillosa, como Héctor de Troya, como el gran capitán Leónidas al defender con solo 300 espartanos la entrada a Grecia por las Termópilas, que logra posponer la victoria de los invasores bárbaros, el tiempo suficiente para que los griegos de Atenas pudieran armar su flota y posteriormente derrotar a los bárbaros en la famosísima batalla de Salamina. Y esta contención, pues no fue hecha por un hombre. La contención en el Senado griego fue hecha por la esposa de Leónidas, mientras él enfrentaba con singular fortaleza a Jerjes y su 1.000.000 de hombres en la entrada de las Termópilas. Así que la virtud de la fortaleza, podemos decir, es la creadora o la defensora de grandes imperios, de grandes y maravillosas cosas que han ocurrido
a lo largo de la historia y puedo decir sin temor a equivocarme que es una de las virtudes que más brillan por su ausencia entre los chavos de hoy. Easy way, tranquilo, no te azotes. Yo no traduzco el easy way como llévatela fácil, como hazte güey, ¿no? Déjalo pasar y es un acto de cobardía. Creo que nuestra sociedad tiene un sello de cobardía verdaderamente notable. ¿Y quién realmente está dispuesto a dar la vida? Por la convicción, por la fe, por la patria, por la familia, por la dignidad. Creo que somos, y lo digo en primera persona, somos muy contados. Continuando con la definición de la virtud de la fortaleza, hay que distinguir, y esto el primero que lo plantea es Sócrates, estamos hablando del año 450 antes de Cristo, que los actos o funciones de la fortaleza son dos: acometer y resistir. Acometer y resistir. Por lo cual se acomete en la defensa del bien, en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa del bien común, en la defensa de la vida, de la familia, de la patria, de la fe, de aquellos valores que son indeclinables, que son irrenunciables. Y se resiste con firmeza los asaltos del mal para no retroceder ni un solo paso en el camino emprendido. Tengo una anécdota que contarles que yo escuché cuando yo tenía 5 años. La escuché por primera vez de boca de mi padre y se me quedó tan grabado ese pasaje de su vida que a la fecha me acompaña y como quisiera que todos lo hiciéramos nuestro. La anécdota se refiere, y me refiero precisamente a estos dos actos de la fortaleza. Aquella época, estamos hablando de 1936, mi papá tenía 26 años, él nació en 1910, cuando él reconquista Tabasco y logra echar al mar, bueno, a Cuba, al famoso tirano Garrido Canaval, Tomás Garrido Canaval, que había hecho de Tabasco el estado sin Dios, al grado que el saludo no podía ser adiós, sino adieu, para borrar el santo nombre de Dios hasta de la costumbre cotidiana. La historia de cómo logra mi padre tomar la plaza de Villahermosa es justamente a lo que me voy a referir, como un ejemplo maravilloso de lo que es la fortaleza. La historia de cuándo concibe la idea y cuándo la concluye es larga y la voy a prescindir por ahora, pero el hecho es que cuando él ya está en Villahermosa y detrás de él hay 50,000 rancheros que no llevan armas, solo llevan banderas, todos vestidos de blanco, y si acaso en las banderas hay una imagen de la Virgen, pero ni siquiera llevan un machete, porque así lo pidió él. Y al llegar a la plaza principal de Villahermosa, las fuerzas federales, al servicio del tirano Tomás Garrido Canaval, marcan alto ahí o se mueren. Y mi padre dice, adelante. Y la balacera comienza. Lo sigue la multitud, sin dudar, y caen 16 muertos a su lado. Él recuerda cómo las balas le silbaban por las orejas. Hizo un acto de contrición y siguió. Del lugar donde las tropas federales marcan el alto hasta donde está el jefe, el general federal, había unos 200 metros. Llega donde está el general, le quita la pistola que tiene amartillada, se la pone en el estómago y le dice, ordene el alto el fuego o ahora el que se va a morir es usted. Inmediatamente el general, alto, alto el fuego, alto el fuego. Y tomó Villahermosa, mi padre, con 50,000 rancheros desarmados. Y libraron al estado de Tomás Garrido Canaval. Tuvo que intervenir el presidente, que por entonces era Lázaro Cárdenas, el abuelo del chamaco este depredador que anda por ahí, y logró, mediante una firmeza absoluta, exigió la deportación del tirano. Y tuvo el presidente Cárdenas que proporcionar una avioneta en la cual se fue Tomás Garrido Canaval con sus huesos a Cuba y ahí se murió años después.
Esto es una anécdota que yo quisiera que todos tuvieran muy presente para poder acometer y resistir, con peligro de la propia vida, cualquier epopeya, hazaña que nos podamos proponer. Así que la acometividad, quiero que se imaginen todos un tigre. El tigre es el animal más acometivo de la creación, uno como el tigre. Y el más resistente podría ser un elefante o una tortuga galápago, de esa que pesa media tonelada y que puede resistir encima de su caparazón el peso de un elefante. Así que podemos decir que la fortaleza es un tigre elefante o un elefante tigre. Reacciona con serenidad y fuerza en casos repentinos e imprevistos. ¿Por qué? Porque es un hábito. No es que de vez en cuando alguna persona que ha sido pusilánime, esto es puchila, ánime, el ánimo de una pequeña niña, de pronto tenga la fortaleza. No. Para adquirir esta virtud se requiere, como en todas, una larga y constante práctica, en la cual de manera habitual se van a estar enfrentando las grandes dificultades de la vida con serenidad y fuerza, y sobre todo en los casos repentinos e imprevistos. En el mundo actual, el fuerte, el que tiene esta virtud, está dispuesto a ciertas formas de sacrificio por sus convicciones éticas. Y puedo añadir, aunque no esté aquí en la lámina, que hoy en día ser cristiano y proclamarlo causa una inevitable persecución de los medios, de los poderosos, de los corruptos o de los simplemente políticamente correctos, que es una especie a la cual yo desprecio en primer lugar. No tengo tanto desprecio, por así decirlo, por el masón o por el corrupto o por el poderoso, sino por ese que es, entre comillas, buena persona, pero que vive con miedo y que no se atreve a decir las cosas de frente, directamente, con asertividad. Como dicen en el norte, se ha dicho con todo respeto al chile pelón. Esto es entonces la virtud de la fortaleza. Hay varias virtudes relacionadas con la fortaleza. Por sí sola, no estaría suficientemente revestida de fuerza. Y recordemos ahorita el significado de vir virtus. Su traducción del latín es fuerza. Pues una persona fuerte es una persona virtuosa, o una persona virtuosa es una persona fuerte. Y vamos a presentar las virtudes relacionadas con la fortaleza. Y posiblemente me dé el tiempo suficiente para contar algunas anécdotas relacionadas a lo largo de la historia universal y también de México, aunque aquí encontramos pocas, con la primer virtud directamente relacionada con la fortaleza, que es la magnanimidad, la cual es una virtud que nos lleva a realizar grandes obras con prontitud de ánimo y confianza en el fin, espléndidas y dignas de admiración por su variada clase de virtudes. Cuenta la historia, para que fijen esa imagen, que en una ocasión Alejandro Magno, o Alejandro el Magnánimo, que fue el emperador del mundo conocido en su época, allá más o menos 3 siglos antes de Cristo, que entra a una ciudad a la cual derrota militarmente, con la siempre famosa consigna que él tenía: el absoluto respeto por la vida de los niños y las mujeres y los combatientes rendidos, adversarios. Y entonces en una de esas, en su desfile triunfal al Palacio Real de aquel reino, se le acerca a alguien vestido de harapos que parece un mendigo y le pide: Su Majestad, don Alejandro Magno, le ruego en su grandeza que me conceda un vaso con agua para no morir de sed. Y Alejandro le pregunta: ¿y tú quién eres? Ah, pues yo soy Su Majestad, el rey vencido, ese a quien usted acaba de derrotar en buena lid. Y Alejandro llama a sus asistentes y les pide que laven, limpien, bañen, perfumen y vistan al rey vencido y le den no solamente un vaso con agua,
sino le regresen el trono de su reino, eso sí, ya sujeto al tributo de Atenas. Y entonces este rey todo asombrado le pregunta, ¿y cómo es que tú me regresas mi reino si yo nada más te pedí un vaso con agua? Y Alejandro le contesta, pues mira, tú eres un rey vencido, pero eres una persona digna y yo te trato como lo que soy, Alejandro el Magnánimo. Esta virtud, si alguno de ustedes conoce a una persona así, pues, oh sorpresa maravillosa. La magnanimidad podemos decir que está prácticamente borrada de la faz de la tierra. Claro, debe por ahí andar alguna persona magnánima que no conocemos, y si alguno de nosotros conoce a alguien, pues afortunado él, porque las grandes hazañas no se pueden hacer con rencor, con venganza, con coraje, con ánimo vengativo. Se tiene que hacer, incluso en la victoria, con magnanimidad, por grande que haya sido el esfuerzo y carísima incluso la victoria. La segunda virtud relacionada con la fortaleza es la magnificencia. A diferencia de la magnanimidad que está en el alma, como Mahatma Gandhi, Mahatma el Magnánimo, por supuesto, a muchos siglos de distancia respecto de Alejandro, y pasando por multitud de personajes magnánimos, como el mismísimo Cortés, por ejemplo, tenemos la magnificencia, que es la que nos inclina a emprender obras materiales espléndidas y difíciles de ejecutar, sin arredrarse ante la magnitud del trabajo o de los grandes gastos que sea necesario invertir. Por supuesto, en todos los momentos históricos de la humanidad hay obras magníficas, hechas con magnificencia. La nuestra, la que nos hayamos propuesto, tiene que tener este rasgo, su magnificencia, ¿sí? Su grandiosidad. No solo la magnanimidad de alma grande, Mahatma Gandhi, Alejandro Magno, sino su grandeza visible. En calidad, en cantidad, en oportunidad, en fuerza, en eficiencia, en oportunidad, en alegría al hacerlo. Todo eso sería la magnificencia. La tercera virtud relacionada con la fortaleza es la más difícil dentro de todas las virtudes de la fortaleza, y es la paciencia, que es la virtud que nos permite resistir las dificultades causadas por los males presentes para soportar la tristeza que provocan los grandes infortunios actuales. Por ahí circula algún mal chiste que yo también escuché muy pequeño, cuando había por ahí algún santo que le decía a nuestro Señor Jesucristo, Señor, hazme paciente, por favor, pero ya. Pues no, eso no es paciencia. La paciencia es justamente esto. Nos permite resistir las dificultades causadas por los males presentes, soportando la tristeza, la angustia, la ansiedad y el miedo y todo aquello que está relacionado con los grandes infortunios actuales. Y vaya que hoy lo que está padeciendo México, y muy probablemente cada una de nuestras familias, requiera una infinita paciencia. Esa es la tercera virtud relacionada con la fortaleza. La cuarta virtud sería la longanimidad. Para que sea muy fácil tener este concepto, les voy a pedir que se imaginen, por favor, una longaniza. O sea, una salchicha pegada con otra y otra y otra y otra, y que en algunas carnicerías pues le dan la vuelta en el techo y llegan a tener hasta 10 o 15 metros de largo. Esa es la longanimidad. No más que no estoy hablando de salchichas, estoy hablando de un ánimo largo. ¿Qué tan largo? Tan largo como para atender constantemente hacia algo bueno, hacia el bien honesto, que está muy distante de nosotros, cuya consecución se hará esperar mucho tiempo. A ver, si en esta empresa que hemos emprendido en este grupo y en otros similares, no somos longánimes, nos va a pasar lo que les pasa a casi todas las selecciones nacionales de fútbol,
Cuando, por ejemplo, cuando contra Holanda, en un mundial reciente, se iba ganando, cae el empate, luego cae un penalti robado por un tal Robben, que hace honor a su apellido, y el equipo mexicano se convierte en una murga cuando faltaban 4 minutos para que terminara. No fueron capaces ni siquiera de empatar. ¿Por qué? Porque les faltó la longanimidad. Caso muy contrario al que le sucede a otro jugador, en este caso alemán, tan entrenados así, cuando faltaban 4 minutos contra Argentina en el Mundial de Brasil, y el entrenador le pide a Mario Götze que entre a la cancha y le demuestre al mundo que es mejor que Messi. Y este cuate entra cuando el equipo lo arropa, lo protege con longanimidad. En una de esas pesca un balón con el pecho 3 minutos antes de terminar el partido y marca el gol de la victoria. La longanimidad o ánimo largo o nos acompaña o vamos al fracaso. Y esto implica que nos pueden meter un gol o muchos goles en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en enero, en marzo, en junio del año que entra, en el 22. Si no tenemos longanimidad, seremos derrotados. Así que hago una exhortación a cualquiera que me escuche en este grupo o en cualquier otro grupo, que se dé cuenta que sin longanimidad no hay victoria. Imagínense, por favor, y este es posiblemente el ejemplo más maravilloso que nos dan los héroes actuales. Bueno, este ya murió, pero hace muy poco. Me refiero a Nelson Mandela, que se pasa 28 años en la cárcel, resistiendo temperaturas de más 45 grados centígrados en el día en el verano y menos 15 grados centígrados en la noche, en las peores condiciones de alimentación y de maltrato, y que resiste 28 años hasta que logra, sin abandonar su misión, ser electo como el máximo gobernante de Sudáfrica, como el presidente de Sudáfrica. Y al mismo tiempo, aprovechó esta figura para hablar de su magnanimidad, porque cuando él iba a Palacio a tomar posesión de su puesto, los afrikaners, los blancos perseguidores, ya estaban con sus cosas en cajas para irse, porque ahí venía el nuevo presidente y seguramente los iba a mandar a la cárcel o incluso a ejecutarlos. Y cuando él los ve alejarse, incluso pasan enfrente de él para ahuecar el ala, como decimos acá, los detuvo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Pues, señor Nelson, es que no podemos, seguramente usted no va a querer que trabajemos bajo su autoridad. Y él contestó, regresen todos a Palacio. Quiero una sola Sudáfrica, unida. Negros, blancos, afrikaners, esclavos. Aquí no hay esclavos. Mulatos. Todos somos una sola nación. Eso es magnanimidad, magnificencia, paciencia, longanimidad, 28 años. O sea, se puede. Se puede. Podríamos citar a la Madre Teresa de Calcuta, podríamos citar a Mahatma Gandhi mismo, podríamos citar a N personajes a lo largo de la historia. Agustín de Iturbide, por ejemplo, que luchó 11 años contra viento y marea, en una época donde no había internet ni telegrafía y todas las cartas eran llevadas en mula, burro o caballo. Y a la base de epístolas, de lenguaje escrito, logró con una longanimidad formidable convencer a tirios y troyanos de lograr la independencia de México. Perseverancia. La perseverancia es una virtud relacionada con la fortaleza, que no es lo mismo que la longanimidad, porque la longanimidad está en el ánimo, longánime, y la perseverancia está en el ejercicio del bien. Aunque el ánimo haya decaído, la persona perseverante, aunque tenga momentos de debilidad, bueno, el ejemplo más formidable sería el de Cristo en el huerto de los olivos, cuando suda sangre, literalmente, y clama a su Padre, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí este cáliz.
su longanimidad decae, pero no su perseverancia, porque dice, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Persiste en el ejercicio del bien, en la búsqueda de la salvación de la humanidad entera, a pesar de la brutal tortura a la cual él ya estaba sometido, y obviamente ninguna de las torturas a las que nosotros podemos estar sometidos en este momento, enfrentemos lo que enfrentemos, estamos dispuestos a perseverar a pesar de lo que esto nos ocasione. La siguiente es la constancia. La perseverancia nos mantiene en el ejercicio del bien y la constancia nos hace repetir las acciones que fortalecen o robustecen la voluntad para que no abandonemos el camino de la virtud por los obstáculos o impedimentos exteriores. Fíjense, no se refiere al ánimo, se refiere a los impedimentos exteriores que nos salgan al paso. Bueno, pues esta es la virtud de la fortaleza. Y por supuesto que hay que completar este concepto con los vicios contrarios a la virtud de la fortaleza. Que si me preguntan a mí como psicoterapeuta con 58 años casi ya de experiencia, los cumpliré este 8 de diciembre, ¿qué es lo que observo desde esos más de medio siglo que ya tengo trabajando en la línea de entrenador de virtudes? Observo en la sociedad actual muchísimos vicios contrarios a la virtud de la fortaleza. Vamos a ver cuáles son. Y vamos a proponer que hagamos mentalmente un ejercicio de autocrítica. Que pensemos, como lo dijo Judas, ¿no? ¿Acaso soy yo maestro? El primer gran vicio contrario a la virtud de la fortaleza es la presunción. Nace de una falsa valoración de los propios talentos, que induce a querer alcanzar resultados superiores a las capacidades para las que estamos dotados. Queridos amigos, hay cosas que son de suyo imposibles. Un vicio contrario a la virtud de la fortaleza es proponerse cosas que de suyo son imposibles. Aquella frase napoleónica de "yo no conozco la palabra imposible" pinta a Napoleón de cuerpo entero como un gran presumido. Bueno, tan presumido que les voy a contar una anécdota histórica que lo pinta de cuerpo entero y que eso lo llevó a la derrota. Así que voy a contar dos anécdotas. La primera se refiere al momento en el cual él va a ser coronado por el Papa de la época en la Catedral de Notre Dame como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y la presunción lo lleva a tal grado que toma la corona de las manos del Papa y se la pone él, porque dice, no ha nacido persona que pueda coronar a una testa tan grandiosa y tan poderosa y sabia como la mía. Y bueno, pues se corona él solito y en esos momentos pronuncia una amenaza. Se voltea hacia donde está el cardenal Carmalengo, que está por allá trepado en una tribuna en la gran catedral de Notre Dame, y le dice, y ahora sí, destruiré vuestra iglesia. Y en esos momentos el cardenal se ataca de la risa y de tal manera se ríe que rueda las escaleras hasta el suelo y llega donde está Napoleón y sigue riéndose. El viejito así agarrándose la panza y muerto de la risa. Y Napoleón lo increpa con mucha furia. ¿De qué te ríes? ¿Sí? Y el cardenal le contesta, recuerdo que le dice petit homme, chaparro, mira chaparrito, voyez toi petit homme. Si nosotros, los pecadores que estamos dentro de la iglesia, no la hemos podido destruir en 18 siglos, la vas a destruir tú, petit homme. Y por supuesto que Napoleón, muy poco tiempo después, era derrotado en Waterloo y después asesinado por los ingleses en la isla de Santa Elena. Aunque alcanzó a regresar de Elba
en lo que se llama el reinado de los 100 días. Bueno, pues Napoleón es uno de los grandes presumidos de la historia. Y por supuesto que también lo fue Hitler. Y no entendió Hitler, por no saber historia, en qué presunción había incurrido Napoleón. Y la presunción en la que incurrió Napoleón fue en atacar al mismo tiempo a Rusia por el este y por el oeste al resto de Europa, sobre todo a España. Y en España fue derrotado. Puso a un monigote por ahí, Pepe Botellas, su hermano José Napoleón, José Bonaparte, al cual le da un grito de muerte Hidalgo. Cuando se entera de que Napoleón ha nombrado a Pepe Botellas rey de España y por lo tanto del virreinato de Nueva España, es cuando él grita, muera el mal gobierno, refiriéndose justamente a Pepe Botellas. Bueno, pues no le duró el gusto nada a Napoleón por atacar a ambos flancos, sintiéndose invencible. Algo que tiene que caracterizarnos entonces es cero presunción. No sobrevaloremos nuestras fuerzas. No pretendamos hacer cosas imposibles. Para eso está la maestra de la vida, que es la historia. Así que propongo que hagamos un ejercicio de humildad, contrario a la presunción, para saber muy bien nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. Y no solo aquellas que son propias, sino aquellas que son dadas en las circunstancias. Hay circunstancias que se pueden modificar. Hay circunstancias que no se pueden modificar. Y la mejor oración nos la da un santo extraordinario, San Ignacio de Loyola, bajo cuya égide educativa yo crecí, cuando había todavía buenos jesuitas. Ahora ya son una especie en extinción. Ahora ya los jesuitas dicen que la homosexualidad práctica es un camino de salvación. Un tal James Martin, que anda por ahí, es un personaje muy famoso diciendo esto. Bueno, y entonces ¿a qué me voy a referir? Justamente con esta educación de San Ignacio. Él decía, como oración, mira, en tu diaria batalla, hazlo todo como si todo dependiese únicamente de ti. Y espéralo todo, como si todo dependiese exclusivamente de Dios. Así que eso de que no conozco el no y no conozco lo imposible, déjenselo a Hitler, derrotado, por atacar a Rusia y a Occidente a la vez, igual que Napoleón. Déjenselo a cualquier persona presumida que dice yo no conozco el no, ni la palabra imposible va conmigo. Claro que hay cosas imposibles. Negarlas es el peor acto de presunción. Siguiente, vicio contrario a la virtud de la fortaleza, que hoy se da, incluso en entrevistas ejecutivas, algunos disque psicólogos le preguntan a la gente, a los candidatos, háblame de tus ambiciones. ¡Qué mal! No, la ambición es un mal sutil, es una pócima escondida, o sea, es un brebaje, pócima escondida, calamidad oculta, consejera de engaños, madre de la falsedad y de la codicia, es la que ciega el ánimo, la que cambia los remedios en males, la que extrae de la medicina efectos aún más debilitantes. Firma Santo Tomás de Aquino, el doctor de doctores. Así que no podemos ser ambiciosos, ni de poder, ni de fama, ni de gloria, ni de honores, ni de placeres. Tenemos que ser idealistas del bien. Tenemos que imaginar grandes bienes honestos, pero el ambicioso está sembrando en él y en quienes lo rodean un mal sutil y una pócima escondida, aunque parezca ser muy echado para adelante, muy valiente, muy audaz, muy a todo dar. No es cierto. Si es ambicioso, es vicioso. Vanidad y pedantería son figuras deformadas también por exceso del magnánimo. Hay que recurrir nuevamente a la definición de virtud que ya di en la primera sesión del tema. Y me refiero justamente a que la virtud es el justo medio entre dos extremos.
En el extremo derecho tendríamos, bueno, en el centro tendríamos a la persona magnánima. Y en su exageración tenemos al vanidoso y al pedante. Y en el lado izquierdo tendríamos al vanidoso que nada más quiere celebridad. O incluso al cobarde. Entonces vamos a tener que buscar el justo medio de ser magnánimo y magnificente, pero no vanidoso ni pedante. No, yo no conozco la derrota. No, somos invencibles. No, a mí esto me hace lo que el viento a Juárez. Mentira podrida, mis polainas. Eso no es verdad. Siguiente vicio, contrario a la virtud de la fortaleza, la vanagloria, la autosuficiencia. Yo puedo solo. No es cierto. Una de las cosas que yo más pido como seleccionador de grandes ejecutivos, no voy a dar nombres comerciales, pero puedo decir, sin ánimo de presumir, simplemente está en mi historia profesional, que las principales empresas del país me tuve la maravillosa oportunidad de ser el reclutador, el seleccionador y después el entrenador de grandes personajes, de grandes CEOs, para empresas formidables. Y lo primero que yo les preguntaba era, oye, ¿y tú lo puedes hacer solito? Pues claro que sí. En mi cabeza ya estaba pelas. Y en cambio, 1 de cada 10 me contestaban, no, yo solo no puedo. Necesito un equipo de alto desempeño. Y si en ese equipo hay personas más brillantes que yo, podré. Así que olvídense de la autosuficiencia. Nadie en este planeta es autosuficiente. Los grandes inventores, los grandes genios, los grandes descubridores, podríamos citar de corrido un verdadero montón. Desde los grandes descubridores en la ciencia, como Leonardo da Vinci, que diseñó la primera máquina voladora, pues no la hizo solo. Tenía asistentes de altísimo nivel y capacidad en matemáticas, en física, en química, no se diga Miguel Ángel, Lavoisier, George Stephenson, el gran explorador Livingstone, el mismísimo Hernán Cortés. ¿Cómo hizo la conquista de México? Sin la participación vibrante de aquella maravillosa, extraordinaria muchacha, la Malinche. Y sin la entrada al ejército de Cortés, de toda la tribu tlaxcalteca, zempoalteca y otras muchas que odiaban a los aztecas después de 3 siglos de ser engordados, sacrificados y devorados, sin la participación de un formidable equipo guerrero, México no existiría. No fue obra de Cortés ni de 300 españoles. Por eso los historiadores no oficiales decimos, la conquista la hizo el indígena. Por odio, por venganza, por hartazgo a la tribu más caníbal que se haya conocido en la historia de la humanidad, la azteca. Así que olvidémonos entonces de la autosuficiencia y por supuesto que también de la hipocresía, de hablar detrás de hablar mal de alguien. Si vas a decir algo de alguien y no está presente, que sea lo bueno. Y si tienes que decir algo malo de él, procura que si se entera, lo sepa, pero no hagas críticas que no estén sustentadas. Pertinacia. La pertinacia, y aquí sí puedo referirme a una persona que todos conocemos y que en cierta forma todos odiamos o despreciamos, y posiblemente los más virtuosos de nosotros lo tengamos en nuestras oraciones cotidianas. Por mucho trabajo yo lo tengo, y me refiero a malo, a Manuel Andrés López Obrador. Hay que entender que el Señor ha sido descrito como tenaz, falso, como constante, falso, como perseverante, falso. No, lo suyo no es una virtud, es un vicio contrario a la fortaleza que se llama pertinacia, que consiste en la tosudez, en la permanente adhesión al error. Como ese que dice,
Los cocodrilos no vuelan, no vuelan alto, pero sí vuelan bajito y lo sostiene. A como dé lugar, creo que pocos personajes conocemos en la historia mundial tan necio, obstinado, pertinaz y contumaz como Malo. Se niega a aceptar cualquier opinión que pudiera ser objetivamente mejor que la suya. Hoy en la mañana veía yo un trágico video en donde él está discutiendo con una muchacha joven, guapa, inteligente, que le reclama el por qué le quitaron su computadora en la Secretaría de Economía. Y Malo contesta, ¿para qué quieres una computadora si hay muchas formas de hacer las cosas mejor que cualquier computadora? Bueno, este video yo creo que va a ser de los que más vergüenza cause en el mundo inteligente que hoy está en el planeta entero, al ver qué clase de gobernante tenemos ahí. Claro, por la pertinacia, la terquedad y la necedad de 33 millones de chairos analfabestias que siguen obcecados, la mayoría de ellos, en sus ideas y que sacarles de la cabeza que este señor nos va a llevar, nos está llevando al desastre, es algo verdaderamente difícil porque son pertinaces en el error. Se niegan a aceptar una mejor opinión, aunque se las expliques con manzanitas y quede más claro que el agua potable. Discordia, vicio contrario a la virtud de la fortaleza. El ejemplo nos lo da nuevamente Malo. Hay por ahí un poeta, Gabriel Said, que escribió un libro que se llama El poeta del insulto y hace la relación de las aproximadamente 400 palabras soeces de insultos que ha proferido este hombre a lo largo de los últimos 6, 7 o 15 años, pero sobre todo ahora que está en la pejidencia. La discordia, divide y vencerás, echa a unos contra otros, haz pelear a los fifís contra el pueblo bueno, a los neoliberales y conservadores contra nosotros que somos honestos y que no somos como antes. Eso es la discordia. Posiblemente vaya a pasar a la historia como el personaje, iba a decir mexicano, no lo es, como el personaje que más ha dividido y polarizado a la nación, por el vicio de generar discordia, en vez de generar unidad. Disputa. La disputa también propia de él, que pelea por motivos irracionales, como quitar las energías limpias, es irracional. Como intentar que se siga moviendo la electricidad con carbón y con combustóleo, es irracional y disputa y se echa sobre las empresas de energías limpias y dice que las va a demandar porque son una bola de corruptos y no ofrece pruebas, porque no las hay. Y ya se dijo en una noticia de hoy y de ayer que la energía que produce la CFE actualmente es muchísimo más cara que la que pueden producir las empresas privadas ya en este momento y no digamos a futuro. Pero se la va a pasar disputando de aquí a que Diosito nos haga el favor de llevárselo. A veces mi oración es, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Perdón. Desobediencia. ¡Al diablo las instituciones! Cuando se rechaza el mandato de los superiores. Y ahí viene con toda su fuerza contra el INE, contra quien se le ponga enfrente, a desobedecer no solo las leyes, sino el espíritu de la ley. No solo las leyes escritas por los hombres, sino la ley natural contra la vida. Claro, con sus sicarios, palabra que él usó, con el favor de sus sicarios, Marcelo Ebriard, Sánchez Loba, etcétera. La lista es larguísima, que tiene a todos listos para desobedecer la ley natural y destruir los 3 derechos fundamentales de todo ser humano, en desobediencia a la ley natural. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Todos sus proyectos
van en orden a desobedecer la ley. Así que de mano de Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Jacques Maritain, Bernard Lonergan y todos los grandes cerebros de la historia, declaro que este señor, como lo dije en mi diagnóstico, no está demente, no está esquizofrénico, no está estúpido, simplemente es un vicioso perverso, con todo estado de lucidez mental. Y otro vicio contrario a la fortaleza es la pusilanimidad. La palabra pusilanimidad viene del latín puchila, que significa pequeña niña menor de 5 años, y ánimo. Entonces, traducida de manera libre al castellano, sería el ánimo de una chiquilla frente a un guerrero armado, poderoso y adulto. ¿Qué es la pusilanimidad? La cobardía extrema, que entierra los talentos recibidos y rehúsa alcanzar incluso metas factibles. Ay, no, qué miedo. Ay, no, yo no me lanzo. Ay, no, acompáñame, yo no voy solita. Y ni al baño va sola, ¿no? Ni al banco, ni a hacer algo que, por fácil que sea, te da miedo. Eso es la pusilanimidad. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarme, que en el mundo empresarial, desgraciadamente, tenemos muchos empresarios pusilánimes, que ya le hubieran podido decir, y no digo nombres, piénsenlo, muchos empresarios ya le hubieran podido decir al peje, quietecito, calladito y te atienes a la ley o te desconocemos. Y no solo empresarios, gobernadores, alcaldes. Hago una convocatoria a todo México. Dejemos, señores, de ser pusilánimes y enfrentemos al malvado, al perverso, con valentía, con fortaleza, con magnanimidad, con perseverancia, con tenacidad, que es sinónimo de perseverancia. Porque si Él está ahí, esa ciencia y paciencia de los pusilánimes, que hoy son mayoría en las gobernaturas de los estados y mayoría en las cabezas de la iniciativa privada en México. Es la triste verdad. La pusilanimidad campea hoy. Así que eso de que un soldado en cada hijo te dio, pues es una música y una letra hermosísimas, pero practicadas por muy pocos de los que le podrían cerrar el paso al mal. Decía, varios pensadores lo han dicho, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, otros. No me preocupa, no me pesa, Albert Einstein también, no me pesa, no me preocupa la maldad de los perversos, sino el silencio, la pasividad y la cobardía de los buenos, de los pusilánimes. Bueno, pedí una autocrítica. Así que espero que todos esta noche y cuando vean este video se hagan esa pregunta. ¿Por qué no abandono mi zona de confort? ¿Por qué no me lanzo con todo? Desde mi trinchera, pequeña, minúscula, grande, enorme, oficial, no oficial, de libre empresa, de simple ciudadano, hormiga, contra el mal, por pusilánime. Qué triste, pero así es. Y tenemos todavía un maravilloso tiempo para ver la otra virtud que había propuesto ver hoy, que es muy distinta y complementaria de la virtud de la fortaleza. Me voy a referir a la virtud de la templanza. ¿Qué es la virtud de la templanza? Aquí voy a usar, antes de poner en pantalla la definición, voy a explicar la diferencia entre un objeto de hierro, uno está templado y el otro no. Uno es una espada, imaginemos la espada del Cid Campeador, o la espada que tengo aquí en mi sala, la espada de la reina Isabel, en cuya empuñadura dice, monta tanto, tanto monta, que significa lo que ella le dice al rey Fernando cuando lo pesca en adulterio y se lo reclama. Y le dice, recuerda Fernando que tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Y se le impone al rey para que eche a su amante de palacio, ¿no?
Bueno, pues estaba templada, era una reina maravillosamente templada, a pesar de que era una chaparrita y unos 50. La templanza es la virtud que modera y domina nuestra violenta inclinación hacia los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, y nos contiene dentro de los límites de la razón. Modera pues el apetito irascible, del que ya hablé, es decir, nos da paciencia contra la ira, contra el enojo y la rabia. Modera los impulsos básicos, que son los siguientes. La templanza modera el hambre. ¿Tienes hambre? Sí, pero si eres templado te la aguantas. Incluso días enteros. La sed, la sexualidad. Y ojo, nunca la sexualidad es una necesidad, es una capacidad. Como la locomoción, el habla, la inteligencia, la toma de decisiones, son capacidades. La sexualidad humana no es un instinto, es una capacidad que puede moderar con el dominio racional de la templanza. Modera el hedonismo, que hoy se llama eufemísticamente la línea del menor esfuerzo o la zona de confort. Todo esto es la virtud de la templanza. En la actualidad, la templanza es despreciada, sobre todo por los jóvenes, que de manera sistémica y sistemática han sido troquelados en la idea de que si tienes un gusto, pues dale un llegue. Y solo se vive una vez. Así que, ¿a que no puedes comer solo una? Y a darle, vuelo la hilacha. Vamos a ver que la templanza natural o adquirida se rige por la razón, como adulto integrado, que hace al mismo tiempo lo que es ético, o sea, el bien honesto, lo que es técnico, lo que está bien hecho, que no es lo mismo que lo que está bien hecho éticamente, lo que está técnica o materialmente bien ejecutado, y lo empático, que es lo humanamente cordial, afectuoso y atractivo en términos de lo que hoy llamamos inteligencia emocional. Entonces, un adulto integrado tiene su adulto ético subordinando al técnico y al empático subordinando a los otros dos. Esa es la virtud de la templanza. Virtudes secundarias de la templanza, o sea, así como la prudencia, la justicia y la fortaleza tienen virtudes secundarias, también las vamos a encontrar en la templanza. ¿Cuáles son ellas? Pues en la templanza vamos a encontrar la vergüenza. Por eso a tipos como Malo, con toda justicia y sin que sea un insulto, por supuesto que no lo es. Cuando a mí me dicen los chairos, me reclaman en la red, ¿por qué le dices tan feo a mi líder, a mi presidente? ¿Que no eres católico? Precisamente porque lo soy. Este señor es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque no tiene esa pasión laudable que nos hace temer el oprobio. A él el oprobio le vale gorro, le vale una pura y dos con sal, le vale un rábano ser el ludibrio, la burla de todo el planeta entero, y le vale un cacahuate la confusión que se sigue de haber cometido una torpeza moral. Hoy dijo algo que sí de plano me costó mucho trabajo contener la furia. Dijo, yo no soy un cuentamuertos. En lugar de decir mi sentido pésame y mi reconocimiento a que me la he pasado contradiciendo al señor López-Gatell y que no hemos dado un manejo inteligente, racional y científico a la pandemia. Ah, no, como no tiene vergüenza, simplemente dice, yo no soy un cuentamuertos. Brutal. Honestidad. La honestidad es una virtud secundaria de la templanza, que es el amor al decoro natural, que proviene de la práctica de toda virtud. Esto es un concepto hermosísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda virtud está la honestidad. Y en todo vicio, de los más de 300 que hay, brilla la honestidad, pero por su ausencia. Es el amor al decoro natural que proviene de la práctica de toda virtud.
la honestidad. Así que imagínense si este señor tiene la desvergüenza de hablar de que ya no hay corrupción, cuando hombre por hombre, letra por letra, persona por persona, podemos demostrar que no hay títere con cabeza en su gabinete que pueda llamarse honesto. Abstinencia. La templanza practica la abstinencia, que es la inclinación a usar moderadamente de los alimentos corporales según el dictamen de la recta razón. La abstinencia pues se refiere a la bebida y a la comida, a todo lo que entra por la boca. La sobriedad, virtud de la templanza, es la virtud que tiene por objeto moderar, de acuerdo con la razón, el uso de bebidas embriagantes. Tenemos también la modestia, virtud de la templanza. Nos inclina a comportarnos dentro de los justos límites que corresponden al estado, ingenio y fortuna de cada quien. Bueno, vamos a ver cómo el señor al que me refería se refiere a la modestia. No, pues basta un par de zapatos raídos y unos pantalones, ¿y para qué quieres más? Eso no es modestia. Eso es no comprender que la modestia puede estar en una reina hermosamente ataviada, en una mujer atractiva, llena de gracia y de belleza, sin caer en la cursilería o en la resbalosidad, sino en la modestia. La modestia no está ligada, no está reñida con la estética ni con la belleza. Justamente la verdadera modestia es hermosa y la verdadera hermosura es modesta. La humildad. Vendría siendo la humildad la principal virtud de la templanza, la principal virtud secundaria de la templanza, la que más la sostiene. La humildad modera el desordenado apetito de la propia excelencia. ¿Quién como yo? Nosotros no somos como aquellos. Nosotros sí somos honestos. Nosotros sí somos transparentes. Vaya humildad. Es el fundamento de toda profesión. La humildad facilita la búsqueda y el amor por la verdad. ¿Por qué? Porque el humilde sabe que no sabe. Y este señor es todo lo contrario de humilde porque ni siquiera sabe que no sabe. Hay 4 niveles de ignorancia. El nivel 4 se llama ignorancia invencible inconsciente, que puede ser culpable o inocente. En el siguiente nivel, la persona ya está en un nivel de ignorancia consciente. Ya sabe que no sabe, mitad de la sabiduría. En el siguiente nivel ya sabe que sabe y empieza a hacerlo. Y en el nivel 1 más alto ya es automático el ejercicio de la humildad y de cualquier otra virtud. Entonces la humildad facilita la búsqueda y el amor por la verdad. Facilita el ser razonable. Facilita el sentido común, que hoy es el menos común de los sentidos. Facilita la colaboración. Si esto fuera una virtud de la 4T, nadie le habría renunciado, porque todos querríamos colaborar con él. Y destruye la simple convivencia, como hoy se demuestra en la brutal polarización en la que estamos sumergidos los mexicanos. Es lo opuesto a la soberbia, al orgullo y a la vanidad. ¿Sabe reconocer las propias cualidades? Sí. A ver, ser humilde. El otro día en un grupo X lancé mi currículum y alguien me criticó, ¿para qué pones tu currículum si los títulos no te hacen mejor persona? Y dije, no, yo no pretendo que porque tengo estos conocimientos sea yo mejor persona, porque los conocimientos no nos hacen mejores personas, solo las virtudes. Acuérdense de la definición. Virtud es el hábito que perfecciona a la persona en cuanto tal. Podemos hablar de lo que los griegos llegaron a saber muy bien, que los principales sabios de Grecia fueron los más perversos. Ser conocedor de muchas cosas no te hace virtuoso, pero conocer lo que sabes y utilizarlo para el bien ajeno y decirlo y reconocerlo ante otros y ante uno mismo es humildad.
La humildad conoce y reconoce las debilidades, sí, pero algo que dice la sabiduría griega desde Sócrates, hace 2450 años. La humildad también está hecha del conocimiento de los talentos, habilidades, virtudes, valores, etcétera, de cada cual. Cada cual se conoce. Por ellos decían, ¿cuál es la principal conseja, el principal proverbio de la cultura filosófica griega y romana? Nócete ipsum, conócete a ti mismo. Porque si te conoces bien a ti mismo, sabes de qué estás hecho, sabes de hasta dónde eres capaz, de qué no eres capaz, de qué sí eres capaz, más que otros o menos que otros. Por ahí empieza el verdadero sentido de la humildad. Conocerse a sí mismo y conocer tanto las fortalezas como las debilidades. No es humilde el que dice, ay, yo no sé, ay, yo no puedo, ay, no, no, a mí pásame por alto, no, conmigo no cuentes. ¿Por qué? Pues porque, no, yo soy bastante tontito, no, no puedo. No, ese señor está buscando, o esa persona está buscando lo que decía hace un momento, la comodidad que da la línea del menor esfuerzo o la pusilanimidad. Saber reconocer pues las propias cualidades, pero sobre todo el humilde sabe reconocer las cualidades ajenas. Evita sobrevalorar las propias. Y finalmente, la humildad nos lleva a ponerlas siempre al servicio del prójimo. Algo que hasta en las películas que se basan en cuentos como el del Hombre Araña, que invariablemente las 4 que he visto de él terminan con una frase. Cuando la chica bonita de la que se enamoró le dice, ¿y por qué no te vienes conmigo? Y él contesta, no me puedo ir contigo ni me puedo casar contigo porque tengo varios dones y a todo gran don se sigue una gran responsabilidad. Y se queda solo para seguir con su misión. Y es un cuento. Tenemos la modestia corporal como parte fundamental de la templanza, que nos inclina a guardar el debido decoro en los gestos, vestimenta y movimientos corporales. Modestia corporal. O sea, ni monja del siglo XIII con toda tapada hasta las orejas, o como andan las mujeres orientales, sobre todo las islámicas, ni el desparpajo con el cual ahora a veces resulta difícil distinguir si es una ama de casa o trabaja por ahí. Y luego tenemos otras virtudes, la castidad, que es la virtud moderadora, no supresora ni represora del apetito sexual, de la potencia sexual. Sin castidad, ¿en qué caemos? Bueno, hasta el mismo Freud lo reconoció, ¿no? En un narcisismo polimorfo, en una sexualidad que hoy en Europa está de moda y que ya está en varias constituciones europeas, como la holandesa, que ya reconoce el derecho a la pederastia y tienen diputados pederastas, ¿sí? Que dicen que hacer el amor con un niño de 5 años es una preferencia respetable. A esto se llega sin el concepto maravilloso de la castidad, que modera, controla, conforme a la recta razón, el apetito o potencia sexual. La continencia, que robustece la voluntad para resistir las concupiscencias desordenadas muy vehementes. ¿Qué es concupiscencia? Viene del latín concupiscere, que significa tendencia a caer. La concupiscencia es propia de toda la raza humana, herida por el pecado original. En Eva, soberbia, querer ser Dios, y en Adán, preferir a la criatura, claro, hermosísima, ya me la imagino, por encima de su creador. Esa concupiscencia o tendencia a lo mal, a lo sencillo, a lo fácil, al no esfuerzo, a vivir en la línea de la comodidad, es la concupiscencia. Puede haber dos, la concupiscencia del espíritu y la concupiscencia de la carne. La concupiscencia del espíritu nos inclina a la presunción, la vanagloria y la soberbia, y la concupiscencia de la carne pues nos inclina a darle vuelo a la hilacha. O como decía por ahí una canción de algún mundial,
de fútbol, dale alegría a tu puerco, Macarena. Mansedumbre, virtud secundaria de la templanza, que modera la ira según la recta razón. Aunque el sujeto, aquí hay un error, no es propiamente sumiso. Ser manso no es ser menso, es que ante todo buscas la paz, la concordia, la tranquilidad, porque la justicia produce la paz, y la paz, hija de la justicia, produce la libertad, y esta justicia, paz y libertad producen el amor. Y como dice Cristo, sed manso y humilde de corazón. La mansedumbre es uno de los principales rasgos del verdadero cristiano, pero no se riñe con la bravura de una Isabel la católica, de una Juana de Arco, de una Isabel de Hungría y de tantas heroínas que fueron a su vez guerreras en la defensa del bien y la verdad. Tenemos también como virtud secundaria de la templanza la clemencia, que inclina al superior a mitigar, según el recto orden de la razón, la pena o castigo debido al culpable. Es cuando, pues, el levantar la pena de muerte a un reo, esto se da la pena de muerte en Estados Unidos, bueno, pues si le toca a un gobernador o un presidente con la virtud de la clemencia, este gobernante analizaría si no se hace peligrar el bien común por soltar o perdonarle la vida a un reo convicto y confeso que según sus leyes merezca la pena de muerte. Es importantísimo en el ejercicio de la autoridad la clemencia. Porque decían los viejos romanos, sumum iuris, sumum injuris. Significa el sumo de la ley, el sumo de la justicia, perdón, puede ser el sumo de la injusticia. ¿Qué modera esa posibilidad de ocurrir, de incurrir en injusticia? La clemencia. Vicios opuestos a la templanza. La desvergüenza. No nos importa el oprobio y la confusión que hoy a escala nacional y aun global se sigue de estar cometiendo, como dice por ahí un buen amigo nuestro, una y otra cochinada. Excelente contabilidad de algo que solamente un individuo desvergonzado realiza con esa sonrisita burlona que un día espero que el Señor se la borre con la justicia. Porque sí, en efecto, no tiene vergüenza, porque no le importa el oprobio y la confusión que se sigue de estar cometiendo una tras otra torpezas morales en perjuicio de todos los que habitamos en este país y a veces también fuera de nuestras fronteras. La deshonestidad, aparentar ser quien no se es. Él presume todos los días de quien no es. Y es más, por ahí hay algunos de sus lamegarras que dicen que malo es un científico, como lo acaba de proclamar John Ackerman, que además ya lo echó de cabeza otro amigo nuestro, al que yo aprecio mucho, Carlos Doré de Mola, cuando dice que ni John Ackerman ni esta Irma Heréndira Sandoval tienen títulos reconocidos en ninguna parte. Bueno, eso es la deshonestidad, aparentar ser quien no se es o hacer lo contrario a la ley natural y divina mediante el engaño. Sí, no solo engañó a los más de 30 millones que votaron por él, nos engañó a todos los que pensábamos al principio. Bueno, yo no, yo siempre pensé lo que iba a suceder. E hice el día 2 de julio una declaración tonante, tronante en contra de este sujeto, prediciendo lo que hoy está sucediendo, línea por línea. Cuánto lamento haber acertado, porque nos logró engañar a la inmensa mayoría por deshonesto. La incontinencia, que es la inclinación a usar inmoderadamente los alimentos corporales contra el dictamen de la recta razón. Pero hay otra forma de incontinencia que se llama verborrea, que es que no le para la boca, o como dijo por ahí José Cárdenas, no, creo que lo dijo Pedro Ferriz de Con, hay a veces personas que usan la boca
pero desgraciadamente también hay personas que usan el hocico. Bueno, pues usar el hocico en un ser humano equivale a una diarrea verbal que se llama verborrea y es el equivalente perfecto a la incontinencia. Si alguien es incontinente en el insulto, es justamente este personaje. Bueno, y para terminar tenemos, pues otras todavía, opuestos a la templanza, aunque hay un cuadro que aquí podríamos ver, ahí están en forma de caricatura japonesa, los 7 pecados capitales. Y tenemos también, para terminar, la gula o abuso de los alimentos, la promiscuidad o fornicación, que es el desenfreno del apetito sexual, sin una conducta estable ni predecible, la incontinencia, que debilita la voluntad para resistir las concupiscencias desordenadas muy vehementes, la agresividad, que suelta la ira contra la recta razón, la inclemencia o impiedad, que exagera cruelmente la pena o el castigo debido al culpable. La inclemencia o la impiedad. Y nuevamente refiriéndome a este nefasto personaje, hay algo que es un prototipo de inclemencia e impiedad. Cuando alguien en una mañanera le reclamó, oiga, pero es que así como usted lo está planteando, van a quebrar miles de empresas. El INEGI llegó a decir que 600,000 y la CEPAL que 800,000. Y él dijo, no importa, que quiebren las que tengan que quebrar. Esto es inclemencia e impiedad con los propios gobernados, sujetos a un individuo impío, criminal. Bueno, pues con esto termina la presentación y la primera parte, y entonces pues doy por concluida esta primera sesión, que sí va a ser grabada. Voy a poner pausa